Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan dormido muy bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Les voy a compartir nuevamente el formulario para que lo vayan diligenciando las personas que de pronto no lo han realizado. Por acá veo que sí, hay personas que ya lo han realizado. Estaré compartiendo por acá. Ese es el formulario donde entonces ustedes cuando lo abren van a encontrar inmediatamente todas las preguntas. Es un cuestionario que recuerden no es calificable ni tampoco tiene repercusión alguna en la obtención del diploma, del título del diploma, de la certificación. La idea es que ustedes lo lean sí atentamente, solamente es una opción, es selección múltiple con una única opción. Son en total 20 preguntas. Al finalizar el día de la clase de hoy lo vamos a resolver para que de pronto también basándonos en ese cuestionario, ustedes me puedan decir, profe, tengo una duda específicamente en esta pregunta que se relaciona con este tema y así podamos entonces dar conclusión al diplomado. Ayer entonces terminamos de ver todo lo que es la DBT y empezamos con la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que les mencionaba entonces que esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, pues esa terapia realmente es más que simplemente de pronto una práctica de meditación. Y que decíamos que habían personas que no eran candidatas, por ejemplo, para la terapia cognitiva del mindfulness, pero que sí hay que tener en cuenta que los principios básicos de la MBST, que son las siglas, es primero una conciencia del momento presente, que a veces a muchos pacientes se les dificulta significativamente entrar como esa capacidad de notar sus propios pensamientos, sus propias emociones, sus propias sensaciones, sin reaccionar de manera automáticamente. Entonces, que allí decíamos que no, que realmente hay muchos pacientes que no es una práctica clínica que sea idónea para ellos, entonces en personas con episodios depresivos graves, ya con síntomas psicóticos. Entonces, la idea es, primero, que se estabilicen con un tratamiento psiquiátrico, con un tratamiento dual. Cuando me refiero a tratamiento dual es tratamiento psiquiátrico, pero también otra técnica diferente, otra técnica cognitivo-conductual que sea diferente a la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Ya si nosotros vemos que el paciente avanza, que la sintomatología cambia, que la sintomatología mejora, empezar de pronto a introducir ahora sí esa terapia cognitiva basada en el mindfulness. Es que hay que hacer ciertas adaptaciones. Por ejemplo, creo que eso no se les mencioné ayer. Eh, sí les mencioné de lo que recuerdo que personas, por ejemplo, con dificultades cognitivas que eran significativas, las dificultades cognitivas pues severas, la idea es hacer adecuaciones porque hay dificultades en la meditación, hay dificultades en la concentración y, por ejemplo, para personas con una ansiedad o trauma, también les mencionaba ayer que pacientes que tengan trastorno de estrés postraumático, pues la idea no es la parte de la meditación porque exacerba esas rumiaciones, esos pensamientos referentes al trauma. Entonces, con personas con ansiedad, con personas con trauma, pues se puede comenzar con prácticas de pronto orientadas a una seguridad, a una regulación emocional antes de esa introspección profunda, que es lo que se busca realmente con la terapia cognitiva basada en el mind. Y les había dejado entonces una lectura donde la idea era que leyéramos el caso clínico, que es un caso clínico de una paciente joven, adulta joven, que ya estaba presentando unas conductas muy típicas de ludopatía. Entonces, no sé si pues todos estaban conectados en la noche del día de ayer, pero lo que decíamos era que era una paciente que ya estaba buscando de pronto como una salida emocional, porque tuvo una ruptura, la botaron del trabajo y que la idea entonces era leer el artículo. Ya les voy a compartir un poco.
que la idea era leer el artículo, que es el nombre, y que ustedes entonces eh, empezaran a mirar qué aspectos eran más relevantes. Si desde, por ejemplo, la parte de primera generación, de segunda generación o de tercera generación. Entonces tenemos esto. Acá estaban haciendo un análisis de lo que es el caso clínico. Recuerden que entonces acá lo habíamos leído, entonces que empieza, pues que durante las entrevistas se hacen evidentes alteraciones de pensamiento como ideas obsesivas relativas al juego. El afecto estaba predominantemente pues eutímico, pero que en ocasiones presentaba una tendencia al llanto, entonces había la habilidad emocional, especialmente al hablar de sus vínculos de pareja. Sin alteraciones en la sensoriopercepción, refirió insomnio mixto e hiporexia y negó idea de auto y heteroagresión. Entonces, esta es el análisis desde la primera ola, más adelante estaba segunda ola y más adelante estaba la tercera ola, y acá un resumen. Entonces, la idea es cuál. Recuerden que ayer pues se los dejé para que pudieran leer un poco sobre el caso. Sé que de pronto para muchos puede ser difícil por el horario, porque en muchos países no eran las 9 de la noche cuando terminamos clases, sino que eran, por ejemplo, las 12 de la noche, que nos llevan 2 horas, 3 horas incluso, a Colombia. Entonces, voy a dar unos 5 minutos para que de pronto puedan repasar un poco lo último que les mostré. Recuerden que el caso clínico está allí. Por lo pronto, les voy a dejar una información que es muy importante para que vayan entonces teniendo en cuenta. Recuerden que todavía pueden acceder al material de estudio, el material complementario. Les voy a dejar esta información y unos de 3 a 4 minutos para que de pronto hagan como un recuerdo de lo que leímos el día de ayer. Bueno, vamos a resolver entonces eh, las dudas que les surjan o que les surgieron con la lectura. Antes de eso, entonces les voy a explicar un poco qué es la ludopatía, para poder entonces comprender también como esa parte del aspecto terapéutico, ¿cierto? Para poder comprender muy bien qué diagnóstico o a qué diagnóstico le vamos a enfrentar, o más bien para saber qué técnica poder abordar, debemos conocer muy bien qué es la ludopatía, qué es el diagnóstico con el que nos estamos enfrentando. Entonces, la ludopatía es un juego patológico, ¿cierto? Tiene que ver con juego patológico. Miren que, por ejemplo, hay el caso de la paciente que era pues una adulta joven, ya se estaba volviendo patológico. ¿Por qué? Porque ella ya, incluso, por ejemplo, se escapaba para jugar. Ya había un trastorno por juego que también se llama así la ludopatía. Entonces es un trastorno del control de impulsos. Ahí pues les voy a volver a compartir como la partecita del caso clínico donde dice eso, que es importante también que empecemos a analizar esa parte que tiene que ver mucho con el análisis funcional de la conducta. Entonces, acá recuerden que es una mujer de 28 años, no dice en ningún momento la edad, pero miren que acá ya está. Comenzó a acudir a casinos con una compañera de trabajo, posteriormente ya acudía sola 2 a 3 veces por semana, 2 a 3 veces por semana. Entonces ya no era un tema de recreación, ya no era un tema de, sí, es que yo voy por diversión, no. Ya miren que, por ejemplo, acá empezó a incrementar hasta gastarse su quincena 2 o 3 días, donde entonces ya comienza a robar dinero por los familiares, ya se empieza a endeudar hasta ya tener una suma significativa de dinero. Entonces, que su familia intentaba limitar el juego,
pero que pues incluso le establecieron pues una norma de llegar temprano a las 10. Ya miren que la paciente es una mujer de 28 años y eh, ya incluso pues la paciente empezó a escaparse por las noches y que regresaba a la madrugada después de jugar, ¿cierto? Eso es importante tener en cuenta porque ya hay entonces un indicio que me dice a mí, bueno, es que realmente no es un juego por diversión, no son maquinitas por diversión, yo no sé si ustedes en todos los países les llaman así, pero acá le llaman como maquinitas tragamonedas y que pues es importante también tener en cuenta que pues, la gente ya estaba teniendo un comportamiento significativo. Entonces, que claro, esa ludopatía que ya tenía la paciente, pongámosle un nombre, pongámosle, no sé, María, ya María empezó a tener un trastorno por juego. Entonces, es un trastorno de que la ludopatía es un trastorno del control de impulsos y se caracteriza por una necesidad que para el paciente es, pues el paciente con ludopatía es completamente incontrolable de jugar, de apostar dinero en juegos de azar. Y María en este caso sabía, por ejemplo, las consecuencias negativas que esto le estaba generando en la vida personal, en la vida laboral, en la vida económica, en su vida familiar, por lo que yo les mencionaba. Pues claro, si yo tengo que endeudarme para empezar a jugar, ya ahí me está diciendo una alerta, una alerta de que algo no está bien. Entonces, sabía las consecuencias negativas que estaba teniendo. Esto sí le generaba pues una inconformidad a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel familiar, etcétera, en todos los ámbitos o áreas o esferas de su vida, pero no paraba, porque tiene que ver con el control de impulsos, una necesidad incontrolable de jugar y que hay unas características principales en la ludopatía. Les voy a explicar esto que me parece muy importante para que podamos analizar desde qué punto ese comportamiento ludopático en la paciente que recuerden que le pusimos María, se van a abordar desde las tres generaciones. Entonces, lo primero es que hay una característica principal en el comportamiento ludopático y es una preocupación que es muy constante por el juego. El paciente ludopático tiene unos pensamientos que son muy persistentes sobre apostar, piensa en cómo apostar, piensa en cuándo va a apostar, hace planes, de hecho, y son planes pues estructurados para, bueno, entonces esta noche, miren por ejemplo María se escapaba a las 10 de la noche para poder apostar. Entonces ahí es cuando ya me da a mí unas luces rojas de alarma, porque son planes para jugar de nuevo, formas de conseguir dinero para jugar. Miren que, por ejemplo, en el caso de María lo que hacía era hurtar a sus familiares y hay una necesidad de apostar cada vez más, una necesidad de apostar cantidades mayores de dinero para alcanzar un nivel deseado de emoción. Eh, Aunque sí tiene que ver con la parte psicológica, pero más neuropsicológica, eso tiene que ver mucho con la parte de todo ese sistema de recompensa cerebral, donde al principio entonces empieza como una emoción simple, ya luego se empieza a incrementar, ya luego hay una necesidad, entonces ya no le sirve ganar, bueno, pues yo sé que como que el cambio de moneda de moneda es muy diferente en todos los países, pero un ejemplo, ya a la paciente no le va a servir apostar 10 pesos, un ejemplo, sino que ya necesita 20, luego 30, luego 40, ya no va a gastar pesos, sino millones. Y ahí es donde empieza todo ese sistema de recompensas. Ya hay cosas que si son bajas, por ejemplo, si empieza a apostar 20 pesos ya no le va a ser tan significativo si ya ha llegado en un nivel, por ejemplo, de apostar de 1 millón. Entonces hay un fracaso también repetido al intentar controlar, al intentar abandonar el juego, reducir esa conducta de juego. Vuelven y caen. Si no hay, pues obviamente como, como factores de apoyo. Y los pacientes tienden a estar irritables, tienden a estar inquietos cuando se intenta de pronto o que los familiares digan como, bueno, deja de jugar, ya estás apostando mucho, por ejemplo, en el caso nuevamente de María que le pusieron un límite de 10 de la noche, ya ella dice no. Entonces hay una inquietud y que ya hay eh, un uso del juego como un escape de problemas, un escape de un estado emocional que, por ejemplo, en María venía secundaria de relaciones interpersonales pues fracasadas o que incluso pues a ella la botaron de su trabajo. Entonces, claro, ahí llega esa necesidad de tener un lugar de escape.
de esas emociones que percibe como negativas, de pronto de la ansiedad, de la depresión, de un sentimiento de culpa, y empiezan a mentir para ocultar esa magnitud del involucramiento del juego. Entonces, claro, hay un deterioro ya de esas relaciones sociales, de esas relaciones personales, laborales, educativas, por ese mismo juego. Entonces, ahí se vuelve un juego compulsivo, como les mencionaba, y que los pacientes con ludopatía empiezan a tener una dependencia económica de otros. Entonces, prestan aquí, prestan allá, prestan en este banco, se endeudan acá, venden incluso sus pertenencias de pronto eh, eh, emocionales para poder apostar, para cubrir deudas derivadas del juego y que también hay unos factores de riesgo importantes. Sé que de pronto, pues como en este caso, no se muestran unos factores de riesgo, pues porque igual es como más ilustrativo, pero que también hay factores de riesgo para el componente ludopático. En general, por ejemplo, una historia familiar que pueda ser difícil para el paciente, entonces, si hay historia familiar, por ejemplo, de adicción, eh, también de pronto si hay presencia de otros trastornos psiquiátricos, depresión, trastornos de ansiedad, otro consumo de pronto de sustancias psicoactivas, tiene que ver con mucho con ese control de los impulsos, a impulsividad, como les menciono, y una búsqueda de sensaciones nuevas. Entonces, eh, generalmente se da más en entornos con fácil acceso, pues de personas que tengan un fácil acceso a, pues como a las maquinitas o a juegos de azar. El tratamiento realmente es muy amplio. No, ya vamos a ver como desde qué generaciones es importante trabajarlo, pero también la idea es que se haga una psicoterapia especializada con esa parte de modificación de pensamientos y también grupos de apoyo. Hay algo, no sé si ustedes han escuchado, además que sí, como grupos de alcohólicos anónimos, hay grupos también de jugadores anónimos, son personas que entonces también pues son adictas a los juegos de azar y son grupos de apoyo que también son especializados para trabajar pues ese control de impulsos. En muchos casos, ese tratamiento dual, tratamiento farmacológico, sobre todo, por ejemplo, si ya hay un concomitante, que podría ser si la persona tiene depresión, entonces antidepresivos, si la persona entonces necesita un estabilizador del ánimo o, por ejemplo, un antagonista de opioides para poder trabajar. Y la intervención familiar es fundamental para reconstruir esas redes de apoyo, para reparar esos vínculos dañados, porque créanme que en el componente ludopático, pues la familia se destruye realmente porque, bueno, les voy a contar un caso, no fue mío, pero sí fue pues un caso que se hizo en staff clínico y era un paciente que también tenía pues una conducta ludopática, ¿cierto? Un trastorno de control de impulsos, un juego ya patológico. Y resulta que el paciente empezó a apostar, 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 apostar. Adicionalmente también no solo tenía pues un juego patológico, sino que también el paciente tenía un, pues un consumo de alcohol, solo de alcohol, no tenía consumo de sustancias, pero igual obviamente eso exacerbaba mucho más ese trastorno de control de impulsos en el juego ludopático, en el juego patológico, y empezó a apostar su casa, pues era una persona que tenía muy buena posición económica. Entonces empezó a apostar su casa, sus pertenencias personales, incluso apostó pues como el anillo de matrimonio. Eh, y llegó a un punto de, de un problema tan amplio que en una de sus apuestas empezó a apostar a su esposa. Entonces, miren hasta qué punto, o sea, hay algo importante ahí y es que en el juego patológico los pacientes no son conscientes de muchas cosas, es decir, sí son conscientes de y saben las consecuencias de, pero cuando me refiero a que no son conscientes es porque realmente los pacientes llegan a un punto en que no les importa y empiezan a apostar y luego es cuando llegan las consecuencias de haber apostado. El paciente al fin, pues no puso pues a su esposa, se hizo un tratamiento, ya eso fue lo que le hizo caer en cuenta como, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy con este comportamiento y empezó a reducir estas,
esas conductas que son conductas al fin y al cabo compulsivas. Vamos a ver entonces un pequeño resumen de lo que es esta parte de la ludopatía para ya entrar a analizar el caso clínico desde las tres generaciones, que eso es muy importante que quede muy claro. Entonces, en general, eh, empezar como a tener una conciencia sobre lo que es el diagnóstico es sumamente fundamental para poder saber qué tipo de terapias, qué tipo de técnicas se deben implementar con los pacientes. Les voy a volver entonces a compartir el caso y vamos a analizarlo desde cada una de las generaciones. La idea es que cuando tengan un tiempo, lean todo el, el, pues el documento, sé que de pronto puede ser largo, del ayer a hoy, pero que la idea es que lo tengan en cuenta, es muy interesante. Entonces vamos a analizar cada una de las olas, cada uno de los tratamientos que se deben trabajar con ludopatía. Es un artículo que realmente analiza los tres enfoques conductuales que ya hemos visto, la primera ola, la segunda generación, la tercera ola o tercera generación de modelos, y que explica cómo ese juego, pues ya vimos que es compulsivo y que se puede entender y tratarse desde cada una de las perspectivas. Entonces, desde la primera generación ya sabemos que es un modelo terapéutico que se va a basar en ese condicionamiento clásico y condicionamiento operante, y que la idea central o lo que nos propone de primera mano es modificar la conducta del juego mediante esos reforzadores, mediante castigos y mediante también el control de los impulsos. Si nos vamos a la segunda ola, ya sabemos que integra lo cognitivo, pero que también se va a centrar en lo que es conductual. Entonces, acá, desde la segunda generación, nos sugiere, de lo que ya hemos visto, que los pensamientos irracionales se refuerzan o que refuerzan la adicción, y hay una búsqueda para poder reestructurar esos pensamientos que son irracionales. Y también que tenemos la tercera generación, entonces que enfoca esa intervención de la terapia de aceptación y compromiso, de aceptar el problema en lugar de pronto de erradicar o eliminar la conducta, y que empieza a usar metáforas y empieza a utilizar también esas técnicas de lo que son los valores para ayudar al paciente a convivir con su impulsividad sin que de pronto controle la vida. Entonces vamos a ver la primera generación, que es esta parte. Entonces ya sabemos esto me lo voy a saltar, que creo que ya lo hemos analizado en varias ocasiones, pero es una perspectiva entonces que desde el condicionamiento clásico pavloviano y el condicionamiento skinneriano eh, operante, entiendes el ludopatía como un comportamiento que es aprendido a través de los reforzadores, que son intermitentes. ¿Cuál sería en este caso, por ejemplo, los reforzadores intermitentes, esas ganancias ocasionales? A veces te dan 20.000, luego te pueden dar 30.000, luego te pueden dar 2 pesos. Entonces, claro, se mantiene así. Entonces, eso mantiene la conducta de adicción. A veces ganas mucho, a veces pierdes más de lo que ganas, pero los pacientes en ese momento no son conscientes. Como ya ganaron una vez, tienen un reforzador, ya vuelven a apostar, vuelven a jugar para de pronto ganar lo que en primera instancia ganaron. Pero realmente todo eso es programado. Y la idea se basa en esa primera ola, en modificar ese comportamiento utilizando técnicas, por ejemplo, como la extinción, que sería eliminar esos refuerzos que van a mantener la conducta, los refuerzos diferenciales, que sería reforzar conductas alternativas del juego, el castigo, que en este caso pues no siempre se va a utilizar el castigo, pero que el castigo va a implementar esas consecuencias negativas. ¿Para qué? Para reducir esa frecuencia de juego, y también tenemos un control de estímulos. ¿Por qué un control de estímulos desde la primera ola? Porque sabemos que pues la ludopatía tiene que ver con esa, esa dificultad en el control de impulsos. Es un juego patológico por ello. Entonces, se modifica el ambiente para evitar de pronto situaciones que fomenten o que refuercen más esa conducta de juego. Entonces, la principal ventaja de la primera ola o la primera generación desde la ludopatía es que sabemos que tiene una base muy experimental,
que es muy efectivo para modificar conductas muy específicas. Sin embargo, tiene una limitación en la ludopatía. Y la limitación es que no aborda de pronto esos factores cognitivos, esos factores emocionales que subyacen a la conducta. Lo que va a llevar entonces, por ejemplo, la paciente que le pusimos María, aunque no, nunca nos dicen el nombre, la va a llevar a recaídas, porque María entonces no empieza a desarrollar esas estrategias internas de autorregulación, que es lo que queremos, sí, modifica la conducta, modifica muy bien la conducta, ¿cierto? Pero que desde esa parte de la cognición, de pronto, no tiene las bases que necesitamos para realmente erradicar el por qué son los reforzadores. Recordemos que nosotros ya en la segunda ola o en la segunda generación decimos que es que no hay solo reforzadores ambientales, sino que también hay reforzadores de tipo emocional, que en este caso, por ejemplo, pues María tenía, eh, no hablan de depresión puntualmente, pero pues sí tenía un contexto donde había perdido su trabajo, donde no le había ido muy bien en sus relaciones interpersonales, entonces son reforzadores emocionales. Entonces, desde la segunda ola que tenemos, o cómo haríamos el abordaje desde la segunda generación. Acá eh, ya se incorpora ese papel de los pensamientos. Ya recordemos que hablábamos de las creencias, pero específicamente acá, hablando de las creencias de la conducta adictiva, y que se va a centrar en cómo esas creencias irracionales y de élites y cómo esas distorsiones cognitivas de ver pueden alimentar la conducta ludopática. Entonces, hay dos enfoques claves que recuerden que vimos y nos vamos de pronto por la TREC, por la terapia racional emotivo conductual de Albert Ellis, nos va a decir que o nos va a explicar que esa ludopatía no es causada por el juego en sí, sino más bien por esos pensamientos irracionales de María, por ejemplo, de si sigo apostando, entonces voy a recuperar todo lo perdido, o si sigo apostando, voy a poder pagar los 50.000 pesos que debo. Entonces, es eso, son creencias irracionales que la persona mantiene. Entonces, el tratamiento se va a enfocar desde la TREC en identificar, en modificar esos pensamientos mediante una reestructuración a nivel cognitivo. Y si lo complementamos con Aaron Beck, con la terapia cognitiva de Beck, nos vamos a centrar en esas distorsiones cognitivas y esos esquemas que la paciente puede tener como desadaptativos. Un ejemplo, cuando tenemos un jugador que es un jugador ya patológico, ¿cierto? Puede tener entonces un esquema de baja tolerancia a la frustración, lo que es lo que lo refuerza o lo lleva a seguir apostando. Entonces hay unas técnicas que, por ejemplo, desde este caso de María se pueden utilizar, la técnica de identificación de un cambio de pensamiento automático negativo, recordemos lo que son los pensamientos automáticos, que nos lo proponía B, un entrenamiento en habilidades de afrontamiento. ¿Afrontamiento por qué? Porque tiene que afrontar el ya no jugar más. Recuerden que algo cuando les estaba explicando lo que es el componente de la ludopatía, yo les mencionaba que los pacientes tienen muy baja tolerancia a la frustración cuando no pueden apostar. Entonces, un entrenamiento en habilidades de afrontamiento para esta característica y también técnicas de autocontrol, técnicas de relajación, técnica de manejo del impulsos. Realmente, si nos vamos desde la segunda generación de este cuadro clínico, el enfoque de la segunda generación es muy eficaz en esa reducción del juego compulsivo. De hecho, hay una alta tasa en las investigaciones de un 80% de éxito en la mayoría de los casos. La idea es que siempre se trabaje con esa prevención de recaída. Por lo que yo les decía, el paciente adicto siempre va a seguir adicto. Ojo acá, no es que toda la vida vaya a consumir, no, pero sí tiende a tener unas recaídas por ese mismo control de impulsos que está deficitario. Entonces, acá es muy buena técnica, muy buena elección, pero tiene una limitación. Y es que aunque sí logra cambios en esa cognición, porque miren que estamos trabajando con creencias irracionales, con distorsiones cognitivas que puede tener, por ejemplo, la paciente. Entonces, una distorsión cognitiva sería, por ejemplo, perdón, una creencia racional sería, por ejemplo, lo que les mencioné. Ayer perdí, pero yo sé que hoy voy a recuperar todo lo que he perdido en un mes. Entonces, acá sí, hay cambios en la cognición, hay cambios en el pensamiento. Algunos pacientes siguen presentando, y eso depende mucho,
del estilo cognitivo y el estilo de aprendizaje del paciente y también pues del compromiso terapéutico que se tenga, pero algunos pacientes sí siguen presentando recaídas al no modificar de pronto esa relación con el problema de una manera más profunda y una manera más contextualizada, como podría ser en esta tercera generación. Ahora vámonos a la tercera generación. Acá les estoy dando pues como un breve resumen, una breve explicación, pero la idea es que ustedes eh, cuando tengan un tiempo lo puedan analizar de manera detenida. Entonces, ¿qué pasa con esa tercera generación? Ya sabemos que son terapias contextualizadas, terapias de aceptación, donde es una evolución de las terapias cognitivo-conductuales, ya más introducidas como en las necesidades propias de, de la era actual, del momento actual. Entonces, que es un enfoque más flexible, es un enfoque también basado en esa aceptación del problema del paciente, en lugar de pronto de eliminar solamente la conducta de juego, de juego compulsivo, de juego patológico de manera directa. Entonces, no busca cambiar esos pensamientos, no busca de pronto cambiar o evitar ese malestar emocional, sino modificar la relación del paciente con sus experiencias internas. Entonces, recuerden que acá teníamos tres grandes modelos. El primer modelo, que es la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, que por ejemplo en este paciente lo que busca es que María acepte sus pensamientos, que María acepte sus emociones sin intentar suprimirlos, sin intentar eliminarlos, y que se enfoque en sus valores personales para guiar su conducta, que la idea es guiar a María para que tenga un conocimiento de cuáles son sus propios valores. En el mindfulness, por ejemplo, en esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, ¿cómo lo abordaríamos? Ayudaríamos a María, ayudaríamos a que la paciente pueda desarrollar una conciencia plena sobre sus impulsos, a que María aprenda a observarlos de pronto sin reaccionar de manera impulsiva, sin de pronto premeditarlo, y que la idea también es centrarnos en esa relación terapéutica que, como les digo, la tercera generación tiene mm, un enfoque muy amplio, un enfoque muy puntual en lo que es esto, en la relación terapéutica para que podamos ayudar, en este caso a María, a que identifique esos patrones que son desadaptativos y que pueda modificar esos pensamientos pues en el contexto de la sesión y que luego lo trabaje ya en, en consulta, perdón, en su vida cotidiana. Entonces, acá tenemos unos constructos, ¿cierto? De ese análisis funcional del caso clínico, donde entonces, miren, por ejemplo, en la segunda generación tenemos A, una ruptura de su relación sentimental, que sería el antecedente desencadenante, esas creencias irracionales que serían en situación difícil, se refugia en el juego, recupera lo perdido en el juego, creencia irracional, y las consecuencias, o recuerden que son consecuencias conductuales o emocionales por las reacciones ante este evento, sería tristeza, sentimientos de soledad y desesperanza. Si nos vamos a la primera generación, desde el análisis funcional de este caso, tenemos estímulo, respuesta y las consecuencias. El estímulo es el establecimiento de juego, pues el casino. Tenemos una respuesta que es como esa frecuencia que tiene María, la conducta ludopática, la conducta de jugar, y las consecuencias es que hay ansiedad porque perdió, hay emociones negativas porque se siente frustrada porque perdió. Y si nos vamos desde la tercera generación, desde las terapias de aceptación y compromiso, una frecuencia de María a cuando asiste al casino, la conducta impulsiva de jugar y obviamente también tenemos una consecuencia, son esas tristezas, esos sentimientos de soledad, vacío y posible desesperanza porque no logró pues como ganar. Entonces, importante tener esta característica presente. Y volviendo al tema pues de la tercera generación, en este caso de la ludopatía de María, una tercera generación haría que el paciente reflexione sobre su impacto en su vida cotidiana, sobre el juego, cómo entonces ha perdido amigos, cómo de pronto tiene dificultades a nivel familiar. Se pueden usar metáforas, se pueden usar ejercicios experienciales para mostrar cómo su conducta afecta a sus valores, afecta a sus relaciones y no se centra solamente en eliminar esa conducta de inmediato, sino que se va a centrar en ayudar a la persona, en este caso,
en ayudar a la paciente, en ayudar a María a convivir con sus pensamientos, a convivir con sus emociones sin que de pronto todos esos que les acabo de mencionar acá, tristeza, sentimiento de soledad, desesperanza, afecten como tal la manera en cómo ella se relaciona con los demás, sin que afecten tampoco su comportamiento. Entonces, una principal ventaja de la tercera generación es que sí, tiene una profundidad en esa intervención, en esa afectividad del problema donde de pronto la habitación a ese malestar es un factor clave, como yo les mencionaba en la conducta ludopática, los pacientes ponen resistencia en la conducta ludopática y en las conductas con adicción. Hay resistencia. Pero al ser relativamente nuevo, pues sí, aún falta de pronto un poquito más de evidencia empírica para validar su efectividad a largo plazo en la ludopatía. Eso es lo que dice el artículo, ¿cierto? Que falta un poquito pues como de evidencia empírica, pero que sí se puede trabajar. Entonces hay una comparación de los tres enfoques importantes, pero teniendo ya la conclusión es que el artículo en todo el momento, cuando ustedes lo lean, van a ver que es un artículo sumamente interesante desde principio a fin, y que el artículo pues destaca que cada generación de terapias tiene un aporte, tiene muchas herramientas que son muy válidas para el trabajar, pues para trabajar en ese control de impulsos del juego ludopático, pero que ninguna es completamente efectiva por sí sola. Entonces acá es cuando ya hablamos de pronto de una metodología no tan ortodoxa desde tres generaciones, sino, por ejemplo, todas se van a relacionar entre sí. Recuerden que algo de las tres generaciones o de los tres modelos terapéuticos macro eh, tienen siempre un avance. De la primera generación saltamos a la segunda. Entonces hay un avance. Yo lo veo como una pirámide. Luego vemos otra pirámide que ya sería la tercera generación, donde ya hay un avance al contexto actual. Entonces ninguna es completamente efectiva por sí sola. Acá también en algún momento de la clase me hacían una pregunta, una inquietud sobre de pronto ver como el concepto terapéutico holístico o un concepto terapéutico más ecléctico desde la misma generación y yo digo que sí, o sea, ya es diferente si yo soy una psicóloga ecléctica que tenga psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, la parte psicodinámica, es decir, ahí no habría pues una herramienta valiosa, ¿cierto? Sería más un conocimiento, pero no para la práctica clínica. Pero dentro de la misma terapia cognitivo-conductual, ser ecléctico, incluso en muchos pacientes, puede funcionar de manera pues, exitosa. ¿Por qué? Porque la primera generación, por ejemplo, en esta parte ludopática, si la usamos, nos vamos a centrar en la modificación de conductas, pero que recordemos que ignora esos aspectos cognitivos emocionales. Ahí es donde entramos a la segunda generación, donde ya incorporamos ese papel de los pensamientos, ese papel de las creencias, que ya tenemos una mejor comprensión también del problema, del por qué, pero a veces no va a ser como suficiente para evitar esas recaídas. Y tenemos la tercera generación, que ya nos enfocamos en esa aceptación del problema, en ayudar a la persona a vivir con su impulsividad sin que de pronto la controle, pero que necesitamos entonces también de las otras dos. Entonces, para hacer un buen tratamiento, la idea es que sea un tratamiento integral, que combinemos estrategias de tres generaciones, ya adaptándolas a las necesidades del paciente. En este caso es un paciente con ludopatía, pero puede ser que nos llegue un paciente con no ludopatía, sino de pronto pues, una conducta adictiva, sustancias psicoactivas. La idea es trabajar desde el enfoque, que es sumamente fundamental, entonces saber a qué pacientes sí, a qué pacientes de pronto no les va a hacer tanto bien. Vamos a entrar a conocer técnicas, algunas técnicas ya durante el diplomado las trabajamos, vamos a trabajar algunas que de pronto no hemos ahondado tanto,
Empezaremos entonces con las primeras que son técnicas operantes. Principalmente esas técnicas operantes son para modificación de conducta, para incrementar conductas o para instaurar de pronto en ese repertorio conductual del paciente conductas que previamente no tenía. Empecemos con las técnicas operantes. Para comprender las técnicas operantes, debemos tener entonces muy en cuenta que son o que fueron desarrolladas durante esa primera generación de la terapia de conducta, pero que se han mantenido hasta el tiempo actual y que siguen muy vigentes, pero que sí han tenido ciertas modificaciones en el tiempo. No es lo mismo en los años 50 las necesidades que tenían las personas, ahora en día, donde ya el tratamiento es cual son técnicas que se van a fundamentar, ya sabemos quién es Skinner, y que van a influir en cómo nosotros nos comportamos, pero que no solamente vamos a depender de esos principios básicos que van a caracterizar esas técnicas desde el condicionamiento operante, que son los reforzamientos, el castigo, la extinción, reforzamiento y reforzador, que son cosas similares, pero que pues tienen una definición diferente, y el control de impulso. No solo esto, sino que nosotros en esas técnicas, para poder tener un buen proceso terapéutico, un éxito, lo mismo que yo les estaba diciendo en el componente ludopático, es que el paciente, la idea, o que con el paciente también se conjugue con unas técnicas de segunda generación, donde se erradica la conducta, pero también esos reforzadores que mantienen la conducta, reforzadores de pronto que no son tan observables, medibles, cuantificables, como en el caso de, de los pensamientos automáticos, de las distorsiones cognitivas, desde las creencias irracionales, no se ven, trabajar con ellas para pues tener un buen abordaje terapéutico. Entonces, de esas técnicas operantes para el incremento y ese mantenimiento de conductas, debemos tener tres conceptos importantes. Lo que es el refuerzo, lo que son, que es el refuerzo, lo que es el reforzamiento y lo que es el reforzador. Recuerden que nosotros tenemos varios tipos de reforzadores. Reforzador que es positivo, un reforzador que es negativo. Vamos entonces a ver un video de recuerdo para empezar ya a ver cada una de las técnicas. Recording in Veamos entonces lo que es el, el concepto de refuerzo. Entonces, el refuerzo es un proceso donde eh, la conducta se fortalece o la conducta puede aumentar esa probabilidad de ocurrencia en un futuro debido a las diferentes consecuencias. Realmente es el fenómeno general, el refuerzo. Luego tenemos el reforzamiento y posterior tenemos el reforzador, que ya sería como tal el estímulo. Entonces, ¿qué es o qué se entiende por reforzamiento? Es el acto, o más bien es ese procedimiento de aplicar el refuerzo, ¿sí? Y que ya se puede hablar de reforzamiento positivo cuando ya sabemos que pues se añade algo agradable después de una conducta, o el negativo, que es quitar algo que para el paciente puede ser desagradable para fortalecer la conducta. Entonces, luego tenemos ya ahora sí el reforzador. El reforzador es el estímulo en concreto, un estímulo que puede ser desde diferentes perspectivas: simbólico, tangible, un reforzador social. Ya vamos a entrar a conocer los diferentes tipos de reforzamiento. El reforzador entonces es el estímulo que, al ser presentado o al ser retirado, que ya sería un refuerzo negativo,
después de una conducta, aumenta esa probabilidad de que esa conducta vuelva a ocurrir. Un ejemplo de reforzadores pueden ser los elogios, que sería un reforzador social, los premios, que sería un reforzador tangible. Hay que tener mucho cuidado de pronto con ese tipo de reforzador. Y que en resumen, entonces, el refuerzo es el resultado, el reforzamiento es una acción o es el proceso, y el reforzador ya es el estímulo que ya se va a implementar, el estímulo que se va a utilizar para incrementar o disminuir la conducta. Tenemos entonces lo que son los reforzamientos positivos, que cuando una conducta se incrementa ante la presencia de un estímulo que el paciente percibe, que el paciente ve como agradable, empieza esa consecuencia gratificante, esa consecuencia de recompensa, y es más probable que la consecuencia se repita. Entonces, a la cuestión, por ejemplo, de si un determinado reforzador positivo solo se puede de pronto responder, es decir, pues si es un premio o no, solo se puede responder de un modo empírico, es decir, cuando ya se comprueba que efectivamente ese reforzador sí aumenta la frecuencia de dicha conducta tras la aparición. Entonces hay que tener muy presente que no todos los estímulos son igualmente gratificantes para todas las personas. Entonces, por ejemplo, pues no a todas las personas les va a gustar el chocolate, no a todos los niños les gusta el chocolate o incluso cuando les gusta, no todo el tiempo, no en todas las circunstancias quieren comer chocolate. Incluso ya hay que tener muy en cuenta con esos tipos de reforzadores porque pueden llegar de pronto a la saciedad y ya no serían reforzadores. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de estímulos. Entonces, es muy imprescindible, si vamos a utilizar estas técnicas operantes, que esos efectos del estímulo, que sea agradable, que sea placentero para el paciente, pues no sean de pronto estímulos que luego lleguen a la saciedad. Entonces, vamos a ir a nuestro descanso para que cuando entremos podamos ver esos tipos de reforzadores positivos, que serían reforzadores primeros incondicionados, que serían los reforzadores secundarios o condicionados, los reforzadores tangibles, y los más poderosos, digámoslo así, son los reforzadores sociales, los más generalizables, y hay otro que son los reforzadores desde las actividades reforzantes, con el principio de Primack, que de hecho pues el principio de Primack se utiliza bastante en lo que es la parte de educación. Vamos entonces a ir a nuestro descanso. Antes de ir al descanso, nuevamente les recuerdo la importancia de los números de la coordinadora Paula. Por ahí estaba viendo un mensaje que le escribió pero no le contestó. Hay que tener un poco de paciencia así, porque hay muchas personas escribiendo al WhatsApp, en los dos WhatsApp. Entonces, es por orden de llegada, un poco de paciencia, pero ella siempre les contesta. Entonces, vamos a ir al descanso y luego nos vemos. Hablemos de lo que son los tipos de reforzadores positivos. Entonces, los reforzadores positivos tenemos unos primarios o reforzadores que son incondicionados porque realmente su valor reforzante está asociado a una necesidad básica del ser humano. Entonces, cuando me refiero a una necesidad básica, me refiero entonces a comida, bebida, eh, sueño, por ejemplo. No son tipos de reforzadores que de pronto sean generalizables, son reforzadores muy inmediatistas y que no siempre, y acá le pongo entre, pues en negrilla, que no siempre mantienen su reforzador o su valor reforzante, porque lo que les mencionaba antes del descanso, si yo tengo un paciente que es un niño y que, por ejemplo, no siempre va a querer chocolates, pues no es un reforzador que se vaya a mantener. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son los tipos de reforzadores positivos, porque no todos van a ser generalizables. Luego tenemos esos reforzadores secundarios o reforzadores condicionados, que son los más extendidos en nosotros como seres humanos,
y que inicialmente son neutros. Inicialmente no generan ninguna respuesta de valor en el paciente, pero cuando ya se asocian repetidamente con otros estímulos que van a ser primarios, ahí sí tenemos un valor reforzante. Entonces, por ejemplo, la comida y el elogio, un juguete y un elogio. Entonces, acá los reforzadores condicionados están más asociados a reforzadores que se van a asociar con otros. Luego tenemos los reforzadores tangibles, que son objetos materiales, como juguetes, como ropa, como de pronto puede ser un aparato electrónico, aunque no es mm, pues un tipo de reforzador que se deba usar como primera lección. Y luego tenemos los reforzadores sociales, que son esas muestras de atención, esas muestras de cariño, valoración, aprobación. De hecho, los reforzadores sociales son muy generalizables en todos los aspectos. Entonces, que la mamá felicite al niño, que la docente felicite al niño, incluso nosotros como terapeutas felicitar ese incremento o el mantenimiento de la conducta en el paciente y que van a servir mucho en niños y en adultos, no solamente en niños, los reforzadores sociales sirven también en, en la práctica clínica de adultos. Entonces son muy fáciles de administrar solamente a nivel verbal, entonces, por ejemplo, con palabras bonitas como eres genial, felicitaciones, también mediante ese contacto físico se puede ver como un tipo de reforzador, entonces un abrazo, una palmada de pronto en la espalda, los gestos que serían las sonrisas y que tienen muchas ventajas. Lo primero es que son eficaces y fáciles de administrar porque pues solo no se necesita una persona que lo haga frecuentemente. Recuerden que igual debe ser contingente a la conducta. Los segundos que no tienen costo económico, tres, pueden ser administrados inmediatamente. Y cuatro es que son refuerzos naturales en la medida en que se van recibiendo de manera habitual. Luego tenemos las actividades reforzantes, que entonces es cualquiera de las actividades que para el paciente o que el paciente perciba como placenteras, como positivas, para incrementar esa ocurrencia de una conducta. Entonces, son gratificantes, pero no solamente son tipos de reforzadores como salir a pasear, salir a patinar, no. También, de hecho, una conducta que de pronto no es tan probable que se dé, otra conducta que sí es bastante frecuente, que sí es placentera para el paciente, puede ser incluso una actividad reforzante. Y acá vemos un ejemplo. Si tengo una persona o un niño que de pronto no recoge su cuarto, lo debe hacer siempre antes de merendar. Entonces, la merienda podría ser un valor reforzante desde la parte em, incondicionada, un reforzador primario, pero que se va a asociar con otro, que sería mm, una actividad reforzante, que sería recoger el cuarto. O bueno, este ya no es como tan usado porque ahora los carros son muy tecnológicos, pero por ejemplo ponerse el cinturón de seguridad antes de conectar la radio. Entonces sabemos que antes de conectar la radio, o para conectar la radio, yo debo ponerme el cinturón. De hecho, hay un principio que es el principio de Primack que dice lo siguiente puntualmente. Si existen dos respuestas en el repertorio del individuo, una de ellas con más alta probabilidad de aparición, por ejemplo, en este caso, es mucho más frecuente merendar que de pronto recoger el cuarto. Entonces, ese recoger el cuarto va a ser de menos frecuencia, merendar más frecuente. Eso se puede utilizar para reforzar la segunda. Entonces, acá tenemos el experimento de Primack. De hecho, es un principio que se llama el principio de Primack, donde fue un investigador que empezó a estudiar ese poder reforzador de muchas de las conductas que voluntariamente nosotros tenemos. Entonces, ver la televisión, leer, salir. Y la técnica consiste en utilizar esas actividades que para el paciente son percibidas como placenteras para vincularlas con otras de baja frecuencia, de baja probabilidad. Entonces, un niño que, por ejemplo, habitualmente ve la televisión puede hacerlo solo si antes de eso hace los deberes. Digamos que ese principio de Primack también es muy condicional. Entonces, lo hace solo sí. Y que los efectos de la técnica de Primack son muy largos cuando se aplican adecuadamente, que no solamente se utiliza en la práctica clínica, sino también en la práctica eh, educativa. Vamos a ver el programa de economía de fichas.
Antes de eso, entonces vamos a ver un video. También recuerden que en el material de estudio hay muchas prácticas clínicas que pueden también utilizar para que lo tomen de ejemplo de cómo se podrían ver desde muchas otras técnicas y muchos otros modelos que nosotros hemos visto para trabajar con este principio. Fichas. Morning. Economía de fichas, entonces, o el programa de economía de fichas es una técnica conductual que está basada en toda la parte de lo que son los reforzamientos positivos, principalmente. No solamente, como creo que ya se los había mencionado, no solamente el programa de economía de fichas se utiliza en la parte clínica, también se utiliza en la parte eh, de, de psicología, de la parte educativa, psicología educativa, y también en aspectos familiares para fomentar esas conductas deseadas y reducir esas conductas que son percibidas como problemáticas, especialmente, por ejemplo, en niños y adolescentes, pero también se puede aplicar a la parte clínica de adultos. Entonces, ¿en qué consiste o qué es o cómo se puede entender la economía de fichas? Es un sistema de reforzamientos, todo es un sistema de reforzamientos que se utilizan, entonces recuerden la diferencia entre reforzamiento y reforzador, donde la persona gana fichas, que pueden ser puntos, que pueden ser estrellas, que pueden ser stickers, pues, o pegatinas, monedas ficticias, etcétera. Es decir, algo, un reforzador que va a ganar por comportarse de una manera idónea. Y luego estas fichas se pueden, entre comillas, como canjear por recompensas más macro, por reforzadores más macro, ya previamente acordados en tiempo y espacio de pronto en cuanto la ganancia. Entonces, hay unos elementos básicos del programa. Lo primero es que debemos tener en cuenta qué conductas objetivo vamos a trabajar, cuáles son las conductas que se quieren incrementar. Recuerden que el programa de economía de fichas es aumentar la conducta, entonces se define claramente qué conductas se desean aumentar y cuáles conductas de pronto se desean disminuir. Entonces, un ejemplo, sentarse en clase, entregar tareas a tiempo, respetar, no sé, de pronto turnos. Y luego tenemos una definición de lo que son las fichas o lo que son los reforzadores generalizados. Entonces son esos símbolos que se van a entregar como una recompensa. Recuerden que debe ser una recompensa inmediata, una recompensa contingente por cada punto que el paciente empiece a ganar. Luego se hace unas recompensas canjeables. Entonces siempre se debe delimitar previamente antes la aplicación de esta técnica. Entonces son premios tangibles, son actividades que se pueden, entre comillas, comprar. Digamos, es un término pues que utilizo para que comprendamos un poco, pero más que comprar es como canjear y que la idea es comprar con las fichas acumuladas, un ejemplo, 30 minutos extra de videojuegos por 10 fichas. Siempre antes se debe dejar esas reglas claras. Entonces, cuánto tiempo vamos a canjear o cuántas son las fichas que vamos a utilizar y luego hacemos un registro y un seguimiento. Las reglas siempre deben ser claras, es decir, se establece cuántas fichas se dan por cada conducta, cuántas se necesitan para obtener, por ejemplo, cada premio macro. Y el registro y seguimiento siempre se debe llevar. Se hace un control visual de progreso. Entonces, cuando me refiero a un control visual, puede ser eso. Pueden ser tablas, pueden ser, por ejemplo, horarios, donde entonces por cada conducta que realiza el paciente se pone una pegatina. Solo si la persona hizo la conducta. Siempre se debe llevar ese control visual, en la tabla, una cartelera, o incluso ya hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar muchísimo para generalizar esta parte de la serie del programa de economía de fichas, porque pues no siempre nosotros como terapeutas vamos a estar ahí.
La idea es que ese programa de economía de fichas también lo realice o se generalice a la parte de la familia para que ya el paciente lo pueda realizar. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo es la aplicación clínica de la economía de fichas. Tenemos entonces acá en el material de estudio el programa de economía de fichas. Martín, 9 años. Martín estaba en cuarto grado de primaria. ¿Cuál fue el motivo de consulta? El motivo de consulta fueron dificultades en el control de impulsos, seguimiento de instrucciones que pues no era el adecuado, mantenimiento de la atención en el ámbito escolar y familiar. Deme un segundo, conecto el computador que se me va a descargar. Entonces, ese fue el motivo de consulta, ámbito escolar y familiar, donde había entonces una generalización de esas conductas y el diagnóstico que ya tenía Martín era un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, lo que se conoce entonces por las siglas TDAH, y era un subtipo combinado, entonces tenía inatención, pero también hiperactividad e impulsividad, según esos criterios del DSM-5. Con Martín se hizo entonces un trabajo multimodal, no se hizo solo desde la terapia cognitivo-conductual, con economía de fichas y varias técnicas que ya vamos a conocer, sino también que a Martín se le dio toda la evaluación neuropsicológica, pues también para controlar esa parte de o entender un poco cómo era ese déficit de atención, en qué nivel estaba, en qué grado estaba, ahí fue cuando se le dio el diagnóstico, y que se administró un test de variables de atención, que es el TOA, y la escala de Conners para padres y maestros. Entonces, acá tenemos el análisis funcional de la conducta, donde tenemos entonces un antecedente, una conducta problema y unas consecuencias que se lograron identificar. ¿Cuál es el antecedente? Un antecedente era instrucción dada por el docente, el antecedente o la situación desencadenante. Pero ¿qué teníamos como conducta problemática? El paciente interrumpía con comentarios irrelevantes y que se levantaba de su asiento. Consecuencia real es que el paciente empezó a recibir regaños, el paciente ya perdía el aula, pues ya incluso pues había una disminución de el rendimiento académico porque le quitaban puntuaciones y que pues un reforzador que también tenía es que empezaba a tener la atención social de sus compañeros. Eso se identificó como un reforzador, la atención de sus compañeros como un reforzador social, la validación. El inicio de tareas escolares también era un antecedente, entonces evita la tarea, juega con objetos, se distrae a sí mismo y se distrae también, pues, y distrae también a sus otros compañeros. Se le retira la tarea, eso es una consecuencia, o se le permite completarla en casa. Entonces, esto también, esta consecuencia seguía manteniendo la conducta de Martín. Cambio de actividad o transición. Entonces, el paciente se resiste, se demora en cambiar de tarea y acá hay una reacción negativa de los docentes o los profesores. Y importante tener en cuenta lo que es esa conducta disruptiva que están siendo reforzadas de manera involuntaria. Entonces, lo que les mencionaba, la atención de sus compañeros o la eliminación, por ejemplo, de la tarea que para el paciente era demandada. Fueron los objetivos terapéuticos y acá me voy a saltar a las conductas objeto y el programa de economía de fichas. Entonces, por ejemplo, una conducta deseada, una conducta que se quería implementar era completar una tarea sin distracción. Y los criterios de ejecución era que terminara al menos un 80% de la tarea sin pausas, que fueran pausas innecesarias. La ganancia eran 2 fichas, si lo hacía correctamente. Permanecer en su asiento durante la clase, entonces ganaba por eso una ficha, pero ¿cuál es el criterio de ejecución? Que el paciente, en este caso Martín, se mantiene sentado por 20 minutos continuos, una ficha. Levantar la mano antes de hablar, porque realmente era muy activo Martín, y el criterio de ejecución era esperar su turno para intervenir, 2 fichas,
seguir una instrucción sin protestar, dos fichas, transición sin resistencia, en menos de 30 pues cambiar la actividad en menos de 30 segundos sin ningún tipo de protesta o resistencia, una ficha. Entonces, acá fue el sistema de canje de fichas y recompensas que se realizó con Martín. Pues realmente se hizo una fase de programa. La idea es que se hagan fases de programas, algo que pues, siempre se le debe decir tanto a los pacientes como a los coterapeutas que van a estar involucrados también en este proceso, es que no va a ser de la noche a la mañana. El programa que se realizó con Martín fue un programa en total fueron 5 semanas en adelante. Entonces, en total fueron 3 fases. En la primera fase fue una introducción a ese sistema, se le explicó a Martín, se le explicaron a los docentes que realmente pues participaron mancomunadamente en la práctica clínica, a los papás de Martín, al hermanito también mayor de Martín. Ya en la fase 2 ya sí fue una aplicación de ese sistema en casa, ya se hizo una generalización, aplicación escuela-casa, con un registro diario con fichas acumuladas. A él también se le entregó un ejemplo de un paciente, pues a los padres se le entregó un ejemplo de cómo podría ser, cómo lo podrían canjear. Y ya en la fase 3 que es ya la semana 5 en adelante, ya se hace un ajuste del programa para reforzar la generalización de conductas positivas y reducir de pronto esa necesidad de siempre tener como el sistema de fichas, ya que Martín lo hiciera por voluntad propia y ya se hizo una evaluación de resultados. ¿Cuál fue los resultados? Entonces, después de 6 semanas, ya esas conductas que de pronto eran interrumpir clase, eran conductas disruptivas bajó en un 60%. Ya empezó a finalizar tareas escolares, donde hubo un incremento del 40 y un incremento del 50 en ese cumplimiento de instrucciones sin protestar. La idea entonces es que sea conductas generalizables, que no sea entonces que una semana sí, una semana no, no, siempre se debe hacer. Si el paciente, por ejemplo, no cumplió la conducta, no se debe reforzar, el paciente debe comprender esta generalización. Vamos entonces a repasar o a ver pues las respuestas del formulario. Recuerden que el formulario era completamente opcional, pero que la idea es que sí tengamos pues como un conocimiento sobre ello. Primera pregunta, ¿cuál es la definición básica de la conducta humana? Teníamos entonces varias opciones. Recuerden que la conducta humana era acciones mediadas por esa parte biológica, nunca podemos dejar de lado la conducta, perdón, la parte pues biológica, la parte de la cognición, la parte del propósito. También una conducta siempre tiene un propósito. Así, por ejemplo, la conducta no sea eh, pues una conducta gratificante para el paciente, siempre tiene un propósito. Ya te lo voy a volver a enviar, no te preocupes. Espérame, yo te lo vuelvo a enviar por acá. Entonces, toda conducta tiene un propósito. ¿Por qué tiene un propósito? Porque empieza, por ejemplo, en la tricotilomanía o la onicofagia, empiezan a reducir esos niveles de ansiedad, aunque no son sí funcionales, pero son que le traen consecuencias negativas al paciente. ¿Qué autores fueron los más importantes en la primera generación o primera ola? Entonces tenemos a Ward, a Skinner y a Einstein. El método de la TREC, terapia racional emotiva, tiene 3 componentes. Esto, digamos que más que el componente evaluativo, es como un componente de repaso para que ustedes puedan saber qué fue todo lo que vimos. Entonces, A, acontecimientos activadores. B, creencias. C, pues creencias y pensamientos. C, consecuencias emocionales y conductuales. ¿En qué se basan las técnicas para incrementar, para instaurar y para reducir las conductas? Entonces, en los principios del condicionamiento operante, que también es llamado condicionamiento instrumental. Los programas de reforzamiento son las reglas que describen cómo incrementar y mantener una conducta en función de la aplicación de los reforzadores. Una vez que ha sido emitida, existen 2 tipos de programa de reforzamiento: reforzamiento continuo y reforzamiento intermitente.
El castigo es la presentación de un estímulo negativo o la retirada de un estímulo positivo después de haber realizado la conducta. Cuando el objetivo de un proceso de intervención conductual es incrementar conductas del repertorio de un individuo, se utiliza el reforzamiento. La TCC se caracteriza por comprensión de la causa, percepción del contexto, interdependencia entre pensamientos, emociones y conducta. Eso no lo podemos desvincular. Nosotros como seres humanos no solo somos pensamiento, pero tampoco no solo somos conducta, somos todo y también somos emoción, somos toda esa parte holística. Parte de los principios básicos del conductismo, el neoconductismo. Recuerden que el neoconductismo de pronto es una mirada un poco más fresca, más novedosa de lo que es el conductismo ortodoxo. Condicionamiento clásico utiliza algunos de esos elementos. Entonces, estímulo neutro, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Una diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es que en el clásico ninguna de las anteriores. Recuerden que esto no aplicaba. Se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas de importancia social. Esta definición corresponde a un análisis funcional aplicado. ¿Cuál es la teoría detrás de la terapia cognitivo-conductual? Es que la TCC se basa en gran medida en el modelo cognitivo que explica que la manera en que nosotros percibimos las situaciones influyen en cómo nosotros nos vamos a sentir y nos vamos a comportar, dependiendo de cómo hayamos percibido una situación. ¿Cómo sabré si la terapia está funcionando? Entonces, la mayoría de los pacientes son los que dicen, sí, me está funcionando, se ha reducido mi ansiedad, se ha reducido mis pensamientos rumiantes. Entonces, es el mismo paciente quien también nos dice, pero está también en nosotros esos cuestionarios, esos autoinformes para llevar un seguimiento. ¿Cuál es el modelo técnica de terapia cognitivo-conductual más eficaz, más eficiente en el trastorno límite de la personalidad, TBT, terapia dialéctico-conductual? Primera ola, primera generación, esta respuesta respondía a esto. Las técnicas operantes fueron desarrolladas. ¿Qué concepto debemos tener presente para las técnicas de incremento y mantenimiento de conductas? Entonces, el reforzamiento, el reforzador y el refuerzo. Son tipos de reforzadores positivos. Ninguna de las anteriores. Existen dos tipos fundamentales de castigo basados en en la retirada de estímulos, lo que es tiempo fuera, reforzamiento, coste de respuesta. Y la última pregunta era la siguiente. De, se trata de que las conductas deseables reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando de forma contingente los distintos reforzadores. Esta es la respuesta de economía de fichas. Bueno, y así damos entonces por concluido el diplomado. Recuerden entonces que tienen todo el material de estudio. Es importante que también la certificación, realmente la certificación les va a potenciar a ustedes, pues o va a ser algo, un certificado para que ustedes digan, sí, yo hice ese curso, yo hice esta formación, tengo esto como complemento también de mi práctica laboral y mi práctica académica o mi experiencia académica y que fortalece y que abre también posibilidades para mejorar esa parte del ámbito profesional, ¿cierto? Tanto como independientes o como empleados, créanme que ven mucho este aspecto de si, por ejemplo, los terapeutas o, por ejemplo, si ya van a entrar como a un consultorio privado, pues puedan sus pacientes ver que realmente están pues como en otras formaciones. Entonces, la idea es que le escriban a la coordinadora Paula Contreras, a los dos números que ustedes están viendo en pantalla. Importante también que tengan los casos clínicos para que puedan repasar, para que puedan trabajar. De la teoría a la práctica hay bastante trabajo, bastante camino, pero que la idea es que ustedes también puedan conocer cómo ha sido ese proceso terapéutico desde otros pacientes que de pronto no han sido pues como los suyos, más bien ejemplos de cómo trabajar diferentes modelos. Vamos entonces a dar por concluida la, la formación. Recuerden eso que es muy importante, los números de la coordinadora Paula que les pueden escribir
y nos veremos en otra formación. Espero que estén muy bien. Chao.